Hola Rishi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Martín, qué gusto de saludarte a ti, a Romina, a todos los maestros que han estado en esta gran maratón del Reiki celebrando no solo el cumpleaños de Mikao Usui, sino el centenario de este gran método y por supuesto, más importante todavía, felicitar y saludar a las cientos de personas que han estado acompañándonos en este gran evento desde las 8 de la mañana hora de Perú, así que pues agradecido y honrado de poder estar cerrando este gran evento. Bueno, perfecto. El tema que te toca es, bueno, después de estos 100 años, ¿qué? ¿No? Bueno, me comentó Romina que vas a estar, bueno, porque también quiero comentarle a los ciberoyentes que, bueno, el Congreso a través de Perú Zen, bueno, cierra la puerta hoy, pero no es el único congreso que hay. Siempre no nos cansamos de mencionar a través del programa de Somos Reiki que hay numerosos congresos que hay en Chile, que hay en Uruguay, que hay en Argentina, que hay en México. Y bueno, y Rishi nos va a estar comentando, ¿sí?, el congreso que él está organizando, ¿sí? Así que bueno, Romina me comentó que justamente vas a estar obsequiando, creo que 10 entradas VIP. Acá tenemos los papelitos de esas personas, ¿sí?, que están acá todavía, ¿sí?, para el sorteo. Eso al terminar. Así que bueno, te dejo todo tuyo el tema que vas a desarrollar, amigo. Muy bien, muchísimas gracias Martín por esta presentación y bueno, vamos a iniciar de una buena vez con este tema. Qué interesante es que la presentación de mi queridísimo colega, amigo Rafael, maestro, habla de los orígenes del Reiki y nosotros vamos a hablar un poquito del futuro del Reiki, ¿sí? Y como vamos a hablar del futuro del Reiki y el futuro no está escrito para nada, es entonces una reflexión, es simplemente una pequeña inspiración, ¿sí?, para proponernos hacia dónde queremos mirar en los próximos 100 años y muchos más, ¿no? Pero la historia no se construye de la nada, la historia se construye desde un pasado, desde un origen, desde unos antecedentes, desde el presente. Y en el presente hay algunas prácticas en el Reiki de las cuales quiero mencionar para a partir de ahí entonces proyectarnos hacia este futuro. Solo a modo de ir mencionando e indicando algunas reflexiones respecto de nuestra práctica, de lo que ha sido la práctica del Reiki, de algunas cosas que desde mi punto de vista, que no es ninguna verdad, simplemente es solo un punto de vista más, considero que son importantes de superar algunas prácticas del Reiki, mirando hacia el futuro precisamente, ¿no? Entonces vamos a empezar de una buena vez con esto. Entonces, el título completo de esta exposición sería ¿y después de 100 años qué? Reiki entre el sectarismo y la expansión. Entonces me voy a permitir primero hablar un poquito a qué me refiero con esto del sectarismo. ¿Cuáles son los peligros del sectarismo en el Reiki? Y quiero mencionar simplemente algunas cositas sin apuntar a nadie, cada quien aquí va a sacar sus propias conclusiones. Adoración a la personalidad. Creo que es necesario avanzar sobre este tipo de prácticas, ¿sí? Y voy a empezar a lo mejor por algo que nos va a doler a todos, incluso me duele a mí que lo voy a mencionar. Estamos honrando la figura de Mikao Usui. Y a veces se nos olvida que Mikao Usui fue un ser humano exactamente igual que tú, igual que yo, igual que todo el mundo, ¿no? Entonces, a veces nos enfocamos demasiado en la adoración de un personaje que lo llevamos a un nivel de personaje mítico, ¿sí? Y nos olvidamos de lo que verdaderamente es el legado de este personaje, ¿sí? Qué importante es conocer la historia de Mikao Usui, qué importante es conocer los orígenes culturales japoneses, ya vamos a mencionar un poquito de eso, pero que no se nos olvide que estamos aquí precisamente por lo hermoso, por lo fácil, por lo simple, por lo directo, por lo eficiente, que es lo que Mikao Usui creó, un método. Entonces, a veces nos ponemos a mirar solamente en la personalidad, en la persona, y nos olvidamos del método, del para qué es este método. Y a partir de aquí, quiero dejar un poquito la figura del maestro Mikao Usui porque la vamos a seguir honrando,
Pero esto se expande muchas veces a la figura del maestro de Reiki en general. Y terminamos entonces adorando a una persona, a otro ser humano, a mi maestro de Reiki, al maestro de Reiki de tal escuela o de tal tradición de Reiki. Y de nuevo, dejamos de lado lo más importante, que es el método que nos está enseñando propiamente tal. Somos muy buenos para eso, ¿no? Para endiosar a otros seres humanos. Nos cuesta mirarnos como iguales y nos encanta poner a las personas en los altares. Y cuando hacemos eso, normalmente lo que sucede es que viene una decepción muy grande. Cuando tú subes a un altar a otro ser humano, que es igual, exactamente igual a ti, por lo general empiezas a atribuirles características que no corresponden con la realidad. Y cuando te das cuenta de eso, entonces te decepcionas. Y usamos esta expresión de lo quité del altar, ¿no? De nuevo, no estoy diciendo con esto si tienes en tu altar a la imagen de Mikao Usui, me parece genial. Me estoy refiriendo a todos los maestros de Reiki en general. Vamos a bajarle 3 rayitas a esta adoración de la personalidad y nos vamos a enfocar en el método, en los beneficios del método y empezar a mirarnos como iguales. Ese es un aspecto que quería mencionar. El otro aspecto respecto de los peligros del sectarismo en el Reiki es la pérdida de libertad. Sectarismo viene de secta. La palabra secta en sí mismo no tiene nada de malo. Simplemente nos alude a una sección pequeña de un grupo en torno a una creencia que puede ser ideológica, política, religiosa, espiritual, etc. El problema es cuando, y de nuevo, tocando un punto de la adoración de la personalidad, cuando se forma peligrosa una secta, cuando hay un solo líder, ¿sí? Y hay que hacerle caso a ese líder porque esa es su última palabra, porque ese gran líder máximo, que por lo general tiene la idea de que fue elegido, que recibió una canalización de Mikao Usui, que recibió una canalización del arcángel, no sé qué, que recibió un rayo, que tuvo una cierta experiencia mística y tú no. Por lo tanto, tienes que seguirlo porque esa otra persona es especial. Y todo lo que esa persona diga es ley. Por lo tanto, con eso estás perdiendo tu libertad de pensar por ti mismo. Entonces, de esa pérdida de libertad, nos vamos hacia una prohibición de pensar por ti mismo. Entonces, vas a aprender una práctica de Reiki o una práctica espiritual, la que sea, y sin darnos cuenta, como que entregamos ese poder personal, en la que, de nuevo, todos somos exactamente iguales, ¿sí? Pero queremos que sea otro que tenga esa autoridad sobre mí, para que me pueda decir lo correcto, lo que yo tengo que hacer para poder alcanzar ese ideal al que supuestamente tenemos que alcanzar cuando no hay nada que alcanzar, porque la esencia, la naturaleza espiritual de la cual nos vienen a contar todos los maestros es simplemente recordar que tú ya eres eso. Pero nos cuesta aceptar esta igualdad y queremos buscar una autoridad y ponerla ahí arriba y perdemos nuestra libertad y lo que el maestro diga es ley. Esos son algunos de los peligros del sectarismo que hemos visto en el Reiki, que hemos visto en el Reiki del siglo XX, que hemos visto todavía en el Reiki del siglo XXI y creo que ya es necesario de ir superando. El culto al pensamiento y a la acción correcta, como si hubiera una forma correcta de practicar Reiki, como si hubiera una forma correcta de pensar en el Reiki, en las prácticas espirituales o incluso en toda la vida, ¿no? Y entonces empezamos a ver aquí discusiones, peleas, polémicas, que nos gusta tanto, ¿verdad? Porque resulta que la escuela de este maestro dice que esta es la forma correcta de practicar Reiki. Pero la escuela de este otro maestro dice que no, que esta es la forma correcta de practicar Reiki. Eso ya deberíamos de superarlo. Eso ya debería de ser parte del pasado. ¿Sí? No existe una forma correcta de vivir.
No existe una forma correcta de pensar. No existe una forma correcta de llevar a cabo una práctica. Como no existe una verdad absoluta. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los peligros del sectarismo en el Reiki. Creer que porque mi maestro me dijo, entonces estoy en la escuela correcta, entonces yo practico el Reiki correcto, el Reiki verdadero. Eso es algo del pasado, que aún sigue siendo presente. Y que estamos en un punto de disyuntiva, porque el futuro no se ha escrito nunca, pero hay posibilidades. Y yo observo que hay posibilidades de que avancemos hacia una nueva época oscurantista, hacia una cultura de la cancelación, de que si tú no piensas correcto, si no lo haces como a mí me dijeron que tenía que hacerlo, si no lo practicas como lo verdadero, como lo que tendría que ser, entonces el otro no debería de existir. El otro está mal, está completamente equivocado, se cancela. Hace unos años atrás vivimos una polémica dentro del mundo del Reiki muy potente con esto, ¿sí? A propósito de si eran válidas o no las iniciaciones a distancia, ¿sí? ¡Wow! La verdad que a mí me sorprendió muchísimo el nivel de la discusión que hubo hace un par de años atrás respecto de cómo nos juzgaban a aquellos que sí validamos una sintonización de Reiki a distancia. Se llegó incluso a decir de que era una estafa moral hacer sintonizaciones de Reiki a distancia, entre otras grandes cosas. Esto lo discutimos varias veces aquí con algunos de los maestros de este grupo. Y es como si yo fuera a tu casa a decirte cómo tienes que organizar tu casa, tu vida, a cómo tienes que comportarte. Si yo voy a tu casa, yo voy a respetar las normas de tu casa, lo cual no significa que tengo que estar de acuerdo, lo cual no significa que me tenga que gustar. Yo voy a tu casa, respeto tu orden, respeto lo que tú quieres hacer con ella. Luego yo voy a mi casa y en mi casa tengo mi orden, tengo mi forma, pero si tú vienes a mi casa a decirme cómo yo tengo que hacerlo, vamos a tener algunas dificultades. Y lamentablemente hemos visto mucho eso del Reiki. Entonces, una escuela de Reiki que tiene todo el derecho de asumir, esta va a ser los protocolos, así es como vamos a practicar el Reiki en esta escuela, tiene todo el derecho de decirlo, y tú como estudiante tienes todo el derecho de informarte cuando vas a una escuela y decir, ok, estas son las reglas del juego dentro de esta escuela. Por lo tanto, si yo quiero estudiar en esta escuela con este maestro, estoy aceptando estas reglas del juego. Pero de ahí a que las reglas del juego de una escuela de Reiki sean universales y se impongan a la fuerza en el resto de las casas, en el resto de las escuelas, creo que es una práctica sectarista en ese sentido. Creo que es algo que necesitamos ya dar vuelta a la página, dejar en el pasado. Sigue siendo presente, pero hay una oportunidad. ¿Hacia dónde vamos en el futuro? ¿Seguimos fortaleciendo el sectarismo o vamos hacia la expansión? Porque si vamos hacia la expansión, entendiendo esto que la mayoría del mundo todavía no conoce los beneficios del Reiki, sí, muchísimos, miles de personas han aprendido el Reiki los últimos años, pero la mayoría todavía no ha escuchado nunca la palabra Reiki. Entonces, o seguimos con el sectarismo o vamos hacia la expansión. Vamos hacia ese sector de la población mayoritario en donde jamás ha escuchado siquiera la palabra Reiki. ¿Cómo lo vamos a poder hacer si seguimos con ciertas prácticas sectarias? Yo creo que no se puede y es solamente un planteamiento, es mi opinión. Quiero seguir señalando algunas cositas. Ya, bueno, mencioné esto de la cultura de la cancelación, ¿no? Si tú lo haces distinto que yo, entonces ni siquiera deberías de existir. O sea, ¿cómo podrías ser tú un reikista? ¿Cómo podrías ser tú un maestro de Reiki si no lo estás haciendo de la forma correcta? Se cancela. Ese Reiki no existe. Ese Reiki es inválido. Ese tipo de actitudes creo que es importante revisarlas y superarlas.
Otra actitud de los peligros del sectarismo en el Reiki, el estudiante como propiedad privada. Entonces, si tú estás estudiando en esta escuela y yo soy tu maestro, yo ejerzo un control sobre ti y te obligo, te insto a que no estudies con otros maestros, con otras escuelas. Porque aunque no te lo diga, detrás de eso, en el fondo, está la creencia de tú me perteneces, tú eres mi propiedad privada. Si tú te inscribiste a esta escuela, no puedes estudiar con otros maestros, no puedes estudiar en otras escuelas. Esta es la única verdad. Eso es una práctica sectaria que lamentablemente todavía se observa en algunos sectores del Reiki. Y de nuevo, creo que esto es el pasado. Y apuntamos hacia un mejor futuro. Negación a la actualización continua. Hasta hace unos años atrás, yo recibía, me mandaban emails para decirme, textual, que por qué yo seguía enseñando Reiki si ya no hay nada nuevo en el Reiki, ya no hay nada más que enseñar. El Reiki es lo que se aprendió en 4 niveles y ya está. Mejor que me dedique a técnicas nuevas, hay técnicas nuevas, ¿no? Que el Theta Healing, que el Touch Healing, que el Whatever Healing, todas muy respetadas, por supuesto, pero parece que hay una idea del Reiki, de que el Reiki únicamente es lo que se enseña en 4 niveles. Entonces, si yo te invito a un congreso como este, o a un espacio en donde vamos a debatir, en donde vamos a dar a conocer nueva información, hay una sensación como de inseguridad, como de incertidumbre, como de sentirme atacado, porque, esto que estoy escuchando no me lo enseñaron. Entonces, si no me lo enseñaron, no es real. Esto no es parte del Reiki, porque esto no lo aprendí. Entonces, hay una negación a la necesidad de actualizarnos permanentemente. Obviamente que esto no es una obligación para todos los reikistas. Con un nivel 1 de Reiki, de la escuela que sea, con el maestro que sea, vas a aprender muchas cosas y te vas a beneficiar de muchas cosas. Pero esto apunta un poquito más hacia aquellos que nos dedicamos de manera profesional a las terapias holísticas, al Reiki. Qué importante es una constante actualización. Porque el Reiki, aunque lleva 100 años, quién sabe cuántos más tendrá, y la investigación, no solamente de lo nuevo, sino incluso la revisión de lo antiguo, sigue hasta el día de hoy y seguirá por muchos años más, y esperemos que así sea, ¿no? Y qué bueno que podemos organizar este tipo de eventos para podernos enterar de estas nuevas actualizaciones. Y junto con esto, otra actitud un poco sectaria también, que es el exagerado respeto por la tradición. No digo que hay que faltar el respeto a la tradición, muy por el contrario. Honramos la tradición, honramos los orígenes, honramos las raíces del Reiki. Pero hablo de exagerado respeto por la tradición, o más bien miedo a lo nuevo, miedo a la expansión, ¿sí? Aquí hay algo muy interesante, porque da la sensación de que o eso lo uno o lo otro. O nos quedamos solamente pegados a la tradición, o le damos la espalda a la tradición y vamos hacia lo nuevo. No son ninguna de las dos cosas. Hace un par de años publiqué un ebook precisamente acerca de los 100 años del Usui Reiki Ryoho, y ahí planteo a modo de ensayo, simplemente es una opinión más, que me parece que una actitud equilibrada es poder tener una base sólida en los orígenes, en las tradiciones, en las enseñanzas originales del maestro Mikao Usui. De nuevo, qué bueno la exposición que me antecedió del maestro Rafael Alcaz, que apuntaba precisamente en esos términos, ¿no? Porque esa base me da una solidez que me permite entonces expandirme hacia el futuro. Entonces, no es la tradición versus lo nuevo, es gracias a que tengo bases sólidas en la tradición, puedo avanzar con tranquilidad y confianza en lo que viene a continuación. Hay una sincronía aquí, no hay una oposición, no hay un conflicto, ¿sí? Y por último, ya con esto termino la parte de como, digamos, como
los peligros del sectarismo, las cosas que no nos gusta escuchar en el fondo, ¿sí? El rechazo por la ciencia. El rechazo por la ciencia, por la medicina, el rechazo por permitir que el Reiki ocupe espacios de formalidad, de institucionalidad. Porque, de nuevo, o nos quedamos con la idea de que el Reiki es solo para los reikistas, o nos quedamos con la idea de que el Reiki es solamente para la gente espiritual, para la gente que tiene vocación por las terapias holísticas, o avanzamos hacia la mayoría de la población mundial para que pueda conocer estos beneficios, ¿sí? Esta reflexión obviamente ni empieza ni acaba aquí, pero es una reflexión que venimos haciendo hace ya varios años con algunos maestros de Reiki y vamos a seguir haciendo a propósito de los 100 años. ¿Cuál es el futuro del Reiki? Y creo coincidir con varios maestros que, de nuevo, no hay una manera de saber, no tenemos una bola de cristal que nos va a decir cómo va a ser el Reiki los próximos 100 años. Pero coincidimos con varios en que definitivamente el Reiki va a avanzar hacia la profesionalización. El Reiki va a avanzar hacia la regulación legal en los diferentes países. El Reiki va a avanzar hacia espacios de formalización, lo cual no significa que vaya a perder este misticismo informal, dejarse llevar, deja que las cosas fluyan, ¿verdad? Esta actitud muy asociada a las características como, entre comillas, más espirituales, más femeninas, del punto de vista energético. Pero también avanzamos hacia las características más masculinas del punto de vista energético, sin negar lo otro. Entonces, la verdad me asusta actitudes sectarias, actitudes anticiencia. Por eso considero que hay muchas probabilidades, aún no está dicho, pero creo que hay muchas probabilidades de que estamos avanzando hacia una nueva época de oscurantismo, en donde la ciencia, el método científico, que por supuesto no es adorar al método científico, no es irnos de un extremo al otro extremo, la ciencia ya en el siglo XX le baja 3 rayitas a su arrogancia y asume que simplemente son probabilidades, ¿verdad? Pero qué bonito es cuando podemos unir el Reiki con la investigación científica. Creo que el futuro del Reiki va de la mano con la ciencia, no va peleado con la ciencia. El futuro del Reiki va de la mano con los profesionales médicos, no va peleado con la medicina alópata. El futuro del Reiki va en una medicina integrativa, en donde lo importante aquí ni siquiera es el método, como decía al principio, sino ofrecer recursos de salud a toda la humanidad. Creo que el futuro del Reiki va por la medicina integrativa. Insisto, sin negar todo lo que ya hemos hecho durante 100 años, ¿vale? Esto no es una verdad absoluta, es solo una opinión. El futuro del Reiki, el futuro presente del Reiki ya está en los hospitales, ya está en las instituciones de salud pública. El futuro del Reiki ya está o apunta hacia que sea cubierto por los seguros médicos. Es decir, que en aquellos países en donde hay un cierto política de bienestar, en donde cubre la salud, ¿sí? Apuntamos a que en algún momento la gente va a poder ir a recibir una terapia de Reiki y va a ser cubierta por el Estado, de la misma manera como en algunos países cubren ciertas enfermedades, ciertos tratamientos. Creo que hacia allá apunta el futuro del Reiki. Pero para que eso suceda, necesitamos permitir que el Reiki vaya hacia esos sectores de formalización, de regularización. Y eso no nos gusta a nosotros, a muchos reikistas. No nos gusta que nos pongan normas. No nos gusta que venga la ciencia a decirnos cómo deberíamos demostrar que esto sí funciona. No porque tengamos dudas de que funciona, no tenemos ni la menor duda de que el Reiki funciona, sino de nuevo, porque estamos pensando en la expansión del Reiki. Estamos pensando en que el Reiki va a llegar a personas que hasta ahora jamás han escuchado la palabra Reiki. Y para que eso suceda,
Necesitamos utilizar todos los recursos que están a nuestra disposición. Para que eso suceda, entonces, bienvenida sea la ciencia que puede demostrar con su método riguroso que efectivamente sí hay un beneficio real, ¿sí? Entonces, de nuevo, me inquietan esas actitudes anticientíficas que se observan en el mundo del Reiki y en el mundo de las terapias holísticas. Desde mi punto de vista, eso es algo del pasado. Ahora, vamos al futuro. ¿Qué es lo que... Vamos a una visión del futuro. ¿Cómo yo lo observo? En primer lugar, me gusta esta frase, la repito mucho entre mis estudiantes. Porque pasa mucho esto de nuevo. Vamos a aprender, vamos con un maestro espiritual a quien endiosamos, lo ponemos arriba de un altar, le creemos todo lo que diga, ¿no? Y además le pedimos que nos diga cómo debemos comportarnos correctamente. Eso es una actitud infantil, de inmadurez, precisamente de no querer madurar, de no querer tomar la responsabilidad de exactamente la sabiduría que el maestro Mikao Usui descubrió en el monte Kurama, cuando tuvo esa experiencia de Satori. ¡Wow! Yo soy el universo. El universo soy yo, no hay ninguna diferencia, no hay ninguna distancia. Ese es el Satori, hacia allá apuntamos como práctica espiritual y también como práctica de vida. Entonces, ¿cómo vamos a asumir esa responsabilidad de que efectivamente todo el poder del universo es el mismo poder que mueve tus células? Si queremos relegar esa responsabilidad a una autoridad que nos va a decir si lo hacemos bien o si lo hacemos mal. La frase que quiero compartir aquí es: la libertad es absoluta. La libertad es absoluta. Nunca una práctica de Reiki debería de restringir o quitarte tu libertad. El respeto por lo otro. Si la libertad es absoluta, el respeto por lo otro también. Esto es clave. No te tiene que gustar. No tienes que estar de acuerdo. No necesitas creer en lo otro. Pero el respeto para que lo otro pueda expresarse, aun cuando sea contrario a lo que tú piensas, wow, creo que esto no es nada nuevo, ¿sí? Creo que el origen de la democracia viene por ahí, ¿no? Los principios de la Revolución Francesa, ¿sí? Viene por ahí, ¿no? Pero, de nuevo, hay riesgos que estoy observando en esta cultura de la cancelación, en esta probabilidad de avanzar hacia un nuevo oscurantismo, en donde lo otro se cancela, en donde lo otro se prohíbe, en donde lo otro se insulta, en donde lo otro no puede suceder. Entonces, no. Qué bonito, qué hermoso es volver a ese respeto por lo otro también. Los métodos evolucionan, los métodos cambian. Fíjate, hay una frase muy hermosa del Maestro Jesús, que de nuevo, porque endiosamos a la personalidad, al personaje, olvidamos el mensaje, olvidamos la enseñanza. Oh, sí, al Maestro Jesús. Ni siquiera necesito decir todos mis respetos. El gran Maestro Jesús. Pero, de nuevo, caemos en la admiración de un personaje y nos olvidamos de la enseñanza. Una de las enseñanzas muy olvidadas del Maestro Jesús es: todos estos milagros que yo he realizado, posteriormente vendrán otros mejores que yo, no mejores, otros que harán más milagros que yo, ¿sí? Sin embargo, esa parte como que se obvia, como que no, Jesús es el único. Pues no. Que me encanta de nuevo esta exposición que nos regalaba el maestro Rafael cuando nos mencionaba que ya se ha comprobado que existían al menos 4 métodos de Reiki paralelos al método de Reiki Usui. Precisamente por eso se llamaba Usui, por eso le puso su apellido, ¿sí? Porque no era el único que había, por eso tuvo que ponerle su apellido para distinguirlo. Entonces, vendrán métodos mejores, vendrán nuevas prácticas, y qué bueno que así sea. Los métodos evolucionan y podemos perder el miedo a que el propio método de Reiki siga evolucionando. Los seres humanos son falibles, podemos fallar, nos podemos equivocar,
Lo que tú pensabas hace 20 años atrás, cuando recién empezaste a aprender el Reiki, es completamente distinto de lo que piensas ahora. Y se vale cambiar, se vale expresar esos cambios, se vale decir, ¿saben qué? Hasta ayer yo pensaba esto, hoy me doy cuenta que estoy equivocado. Y eso no significa que estaba mal, significa que he evolucionado. Y esto puede ser aplicado para todo, porque la sociedad éticamente, moralmente está cambiando, los principios éticos están cambiando muy, muy fuerte. Y hay una gran polémica aquí, ¿sí? Pero de nuevo, los métodos evolucionan, el cambio es lo que va permaneciendo, ¿sí? Podemos equivocarnos, podemos darnos cuenta. Entonces, si hace 2 o 3 años atrás era normal decir y hacer ciertas cosas, pero hoy, por la evolución de la sociedad, nos hemos dado cuenta, oye, pero mira, esto que tú hace 2 o 3 años atrás hacías como algo normal, hoy se considera discriminación. Por lo tanto, puedes observar la posibilidad de dejar de hacerlo, ¿sí? Porque la humanidad ha cambiado. Pero eso no significa que hace 2 o 3 años atrás yo estaba mal. Y ahora tengo que cambiarlo porque ahora esto es lo correcto. No. Significa que hace 2 o 3 años atrás vivíamos en el momento en que vivíamos y ahora y hemos evolucionado. No es que antes todo estaba mal, es que bendita evolución. Los seres humanos somos falibles y somos vulnerables. Podemos decir, ¿sabes qué? Me he equivocado. Desde mi punto de vista, cuando me preguntan acerca de un maestro de Reiki, ¿cómo poder elegir a un maestro de Reiki? Mi criterio personal es qué tan vulnerable es. Si se muestra como un maestro infalible, un maestro que está arriba del altar, que lo sabe todo, que es perfecto, que ya está acabado, que ya tiene su vida resuelta, como si eso existiera, yo sospecho de esos maestros. No los considero honestos. A mí me gustan los maestros falibles, los que se equivocan, los que la cagan, los que usan palabrotas, los que son vulnerables, los que se equivocan, los que se dan cuenta que se están equivocando y lo dicen sin ningún problema. Me gustan los maestros como tú, como yo, iguales, que nos podemos mirar, que nos podemos reflejar el uno en el otro. Ah, yo no quiero a ese maestro de Reiki allá arriba, en el cielo, infalible, perfecto, porque ese maestro me está diciendo que yo no lo puedo hacer, que yo jamás voy a llegar a ese punto. Me gustan los maestros que se equivocan, porque me puedo ver en ellos, porque somos iguales. Una práctica espiritual, una práctica de vida, ya no más separar práctica de vida, práctica espiritual, porque decimos que en el Reiki hay 2 grandes pilares. Es una práctica de sanación y al mismo tiempo es una práctica espiritual, de autoconocimiento, de crecimiento espiritual, pero seguimos separando. ¿Qué tal si observamos la práctica de sanación como una práctica espiritual también? Una práctica espiritual, Reiki, una práctica de vida. No son 2 cosas. Es una misma cosa. ¿Sí? La profesionalización del Reiki. Ya esto no es fantasía, no es ciencia ficción. Esto es real, esto ya sucede. Ya hay universidades que están incorporando el Reiki en sus currículum. ¿Sí? Hay universidades en donde están formando a médicos, donde están incorporando el Reiki y las terapias holísticas en sus currículos formales. Este es el futuro del Reiki. Hacia allá vamos, ¿sí? No es mayoría, no, pero hacia allá apuntamos, hacia la profesionalización. No es suficiente para alguien que se quiere dedicar al Reiki 4 fines de semana y decir, listo, yo ya soy una maestra de Reiki, yo ya soy un maestro de Reiki. Qué importante es avanzar hacia esa profesionalización. Y por supuesto que queda muchísimo, apenas se está empezando a plantear, pero creo que ese es el futuro del Reiki, ¿sí? Reiki, ética y ciencia. Creo que uno de los grandes obstáculos que tenemos como disciplina es que muchas veces estamos reñidos con la ética. ¿Esto es real o simplemente es producto de mi imaginación? ¿Esto es real? ¿Es eficiente la sanación en el Reiki o es un efecto placebo?
Esto que yo estoy diciendo en nombre del Reiki lo he podido comprobar en investigación, lo he corroborado con otros maestros, con otras escuelas de Reiki, o es simplemente un mito urbano que escuché por ahí y me lo creí como un dogma. Cuando hay cosas que tú no sabes acerca de los misterios de la vida, pero como eres maestro de Reiki, entonces te asumes en una posición que no existe, ¿no? Y empiezo a mentir. Lo que no sé lo miento. Y como soy maestro de Reiki, en Chile diríamos paso piola, ¿sí? Paso disimuladamente. Eso no es ético. Entonces, qué bonito es esta trilogía, no es más que trilogía, este triunvirato entre disciplinas holísticas, ética y ciencia. Creo que por ahí apunta el futuro del Reiki también. Y ya para ir finalizando, la expansión del Reiki más allá de lo espiritual. Insisto, la mayoría de los seres humanos en este planeta jamás han escuchado la palabra Reiki. ¿Qué va a suceder? ¿Qué tenemos que hacer como reikistas para avanzar en esa dirección? ¿Esperar a que las personas que no se identifican con lo espiritual se transformen en espirituales? Yo creo que es al revés. Lo cual no significa que vamos a dejar de ser una práctica espiritual, no, va de la mano. Pero, ¿cómo puedo yo llegar a un público que no se identifica con lo espiritual para que sí pueda recibir los beneficios del Reiki? Alguna vez, y aquí me da mucho gusto ver a mi queridísimo amigo Fernando Ruiz Torres, en algún curso que estuvimos allá en San Cristóbal de las Casas, Reiki Tolteca precisamente, él nos invitó a pensar fuera de la caja. Qué bonito es este ejercicio, pensar fuera de la caja. Es decir, estamos acostumbrados a pensar únicamente dentro de ciertas normas, de nuevo, de ciertos dogmas, de ciertos sectarismos, y nos da miedo salir de ahí. Entonces, en esa clase el maestro nos invitaba a eso, y empecé a reflexionar, y entonces dije yo, ¿cómo podemos llegar a esas personas que son mayoría y que no se identifican con la caja de lo espiritual, pero que necesitan tanto como tú como yo los beneficios del Reiki? ¿Cómo podemos llegar a esas personas que no son espirituales, que no les interesan las terapias holísticas, que no les interesa el crecimiento espiritual? ¿O es que ellos no pueden recibir los beneficios del Reiki? No estoy diciendo cómo, estoy invitando a la reflexión, a pensar fuera de la casa, de la caja, ¿sí? ¿Cómo vamos a llevar el Reiki al resto del mundo? ¿Sectarismo o expansión? Quiero terminar esta exposición con una práctica, que es una práctica del Reiki, que es una práctica que nos encanta, del Reiki occidental, que es Reiki al futuro. Nos encanta enviar Reiki al futuro, porque nos ayuda a organizar, a manifestar, a darnos seguridad, confianza, a visualizar, a programar, a proponerle al universo: me gustaría que mi vida fuera por esta línea. Y utilizando el poder del Reiki, el poder de la creación, ¿cuántas veces no hemos hecho este Reiki al futuro? ¿Y cuántos hermosos resultados y beneficios hemos obtenido? ¿Siempre pensando en uno o pensando en los demás? ¿Qué les parece ahora si hacemos un Reiki al futuro del Reiki? Quiero invitarles entonces, con esta reflexión, a que hagamos en este momento, unos poquitos minutos, porque ya nos pasamos bastante de la hora, a que juntemos nuestras manitos, cerremos los ojos, respiramos profundo. Reconoce cómo está tu estado mental en este momento, porque probablemente más de algo que he mencionado te sacó del canasto, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos hacia la paz. No tienes que estar de acuerdo,
no te tiene que gustar, no tiene que ser tu verdad. Y aún así, aprendemos a estar en paz. Porque este mundo no se tiene que adaptar a tus creencias, pero podemos aprender a vivir en paz, con creencias disímiles. Entonces respira profundo, trae tu atención a la punta de los dedos medios, relaja tu cuerpo, toma conciencia de tu energía vital. Y recordamos que esta energía vital es la misma energía de todo el universo. Y en señal de humildad levantamos las palmas hacia el cielo, en señal de conexión, recordando que la misma energía que mueve las galaxias, los planetas, las estrellas, es la misma energía que mueve tus células, tus átomos, tus partículas subatómicas. Entonces ya no hay diferencia. Entonces somos todos una sola gran conciencia, infinita, divina. Respira profundo y siéntelo, porque esto es Reiki. Eso es. Y llevamos suavemente de vuelta las palmas a Gassho y ponemos los símbolos de Reiki que nos ayudan, ¿verdad?, a hacer esta práctica de Reiki a distancia. Colocamos el símbolo 3, Concha Sechonen, el símbolo 2, Seiheki. Si quieres puedes separar un poquito tus palmas, apoya tus brazos sobre muslos, rodillas, con el sofá, allí donde esté lo más cómodo posible. Y empezamos a visualizar el futuro del Reiki. ¿Sectarismo o expansión? Y permítete tomar entonces lo más positivo de tu propia experiencia. ¿Y cómo sería si más y más personas en el mundo conocieran el Reiki? ¿Cómo sería si no tuviéramos miedo de la evolución, de la expansión? Si abrazáramos la ciencia, si nos permitiéramos la formalización, la profesionalización, la constante actualización, la libertad absoluta, el respeto por el otro, la expansión del Reiki en todos los hogares, en personas ateas, en personas que se disgustan, en personas que opinan contrario a nosotros, en los materialistas, en los consumistas, en aquellos que juzgamos, en aquellos que criticamos. Reiki para todos. En aquellos que promueven éticas diferentes a las tuyas, éticas nuevas. En aquellos que se aferran en los dogmas, en la tradición. Reiki para todos. Reiki para aquellos hogares que nunca han escuchado la palabra Reiki. Permítete sostener tu propia visión de futuro hacia el Reiki. Reiki en todos los hogares, en todas las culturas, en todas las generaciones. Reiki para todo el mundo, no solo para los espirituales, no solo para quienes nos gustan las terapias holísticas. Reiki para todos. Permítete sostener el futuro del Reiki. Imagínate el Reiki en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, Reiki y la tecnología. ¡Wow! Mira todo lo que se ha permitido con el Reiki en estos últimos años, gracias a que hemos aceptado la tecnología digital. Imagínate cómo será el Reiki en 50 años más. Eso es. Y ahora agrégale paz. Paz. Agrégale gratitud. Agrégale confianza, humildad. Y por supuesto conectamos con la imagen. Más que con la imagen,
tal y como los maestros japoneses nos enseñan, con el espíritu de la enseñanza del maestro Mikao Usui, quien alguna vez soñó con que este método estuviera disponible para todos. Maestro, muchísimas gracias por este regalo. Hoy podemos decir con humildad y tranquilidad y gratitud: lo hemos cumplido. Gracias. Gracias. Infinitas gracias. Respira profundo, regresa a tus palmas, haga yo. Exhala suave y pausado. Estira tu cuerpo, separa tus palmas, estira tus brazos, abre tus ojitos. Muchísimas gracias. El futuro del Reiki está en tu práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Rishi, excelente exposición, me encantó. Así es que bueno, has tenido realmente el honor de cerrar. Nosotros también ha sido para nosotros es un honor que des el cierre a este congreso, a este tercer congreso internacional. Muy contentos de que des por culminado, ¿sí? Después de una larga jornada de prácticamente 14 horas de transmisión, muy contentos, muy felices. Y bueno, y aquí termina el tercer congreso a través de la plataforma de Perú Zen. Pero bueno, el mes de agosto es el mes de los congresos, es el mes de Reiki. Entonces, comentanos un poco del quinto congreso internacional que está organizando tu institución, ¿sí? Vos a través de tu institución. Comentanos un poquito, por favor. Muchísimas gracias por permitirme este espacio también para poder difundir este evento, como tú dices. Seguimos con más actividades para celebrar los 100 años del Usui Reiki Ryojo, para que el Reiki se siga expandiendo. Y en ese sentido vamos a celebrar el 26, 27, 28 de agosto nuestro quinto congreso online de Reiki. Tenemos invitados, algunos de los que estuvieron aquí en este congreso también van a estar en este quinto congreso online de Reiki. Este congreso está todo ya grabado, ¿sí? Entonces vas a tener la posibilidad de inscribirte gratuitamente para acceder durante 72 horas a 22 exposiciones, en donde vamos a estar discutiendo, hablando, ¿verdad?, informándonos acerca de 3 grandes temáticas, que son precisamente la celebración de los 100 años del Usui Reiki Ryojo, Reiki como una práctica de vida, y sistemas y aplicaciones del Reiki. Así que la fiesta continúa, están todos invitados, tenemos grandes invitados de Colombia, de Venezuela, de Japón, de España, de Argentina, de Chile, de Suiza, de Alemania. Tenemos grandes invitados, maestros de altísimo nivel, donde precisamente nos van a poner al día respecto de muchas cosas y sobre todo estos aspectos que tienen que ver con la ciencia. Hay 2 exposiciones que yo recomiendo mucho, que una es precisamente acerca de los archivos que hay de las investigaciones científicas. Hay más de 400 investigaciones científicas en torno al Reiki, ¿sí? Y esto lo va a dar a conocer uno de los maestros invitados. Y hay otra exposición también que destaco mucho de médicos que son maestros de Reiki, que están haciendo investigación científica en torno a los beneficios del Reiki en la población adulto mayor. Entonces, la verdad es que, la fiesta continúa. De nuevo, invitarles, ahí está el enlace para que se puedan inscribir. Es completamente gratuito durante esos 3 días, ¿vale? Y también tenemos una entrada VIP, ¿sí? Una entrada VIP que te permite el acceso ilimitado e inmediato a este congreso, además de un diploma con tu nombre que acredita tu participación, y para que puedan tener el acceso
VIP a este quinto congreso online, en el que nos vemos el 26, 27 y 28 de agosto. Martín, Romina, maestros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes por sostener este gran evento, esta gran maratón del Reiki. Muchas gracias. Ahora, agosto es el mes del Reiki. No es el 15 de agosto, es el mes del Reiki. Gracias, Totalmente. Rishi. Gracias, Rishi.